nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que nos pongamos de pie y cantemos la alabanza número 38 que lleva por título Cariñoso Salvador. Amén, en el nombre del Señor. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión hasta el puerto de salud. Guía mi pobre embarcación. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Aleluya. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me da. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Santo, santo, santo es su nombre. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué alegría estar en la casa del Señor. Me alegro de verle a cada uno de ustedes, que en esta tarde podemos reunirnos a pesar de que está un poquito helado, pero creo que es sano venir a aprender la palabra del Señor. Y le quiero dar gracias al Señor por eso y les invito para que iniciemos este servicio de estudio bíblico orando juntos al Señor.
Oremos. Buen Dios y Padre Santo, en el nombre de su Hijo Jesucristo nos acercamos ante su trono de gloria para agradecerle esta bella oportunidad que usted nos ha dado de poder congregarnos una vez más en su casa y venir, Padre mío, para ser educados y edificados por su santa y divina palabra. Le damos gracias, amado Dios, porque usted nos ha guardado, porque usted nos ha sostenido y podemos ver su mano. Y podemos, Padre mío, entender que sus propósitos eternos se han cumplido y se seguirán cumpliendo en nuestra vida. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que ya se dan cita en esta casa de oración. Y gracias, Padre, por si algunos más llegasen. Permítales venir con alegría, con entusiasmo, con gozo, creyendo y confiando, Padre, que todo lo bueno viene de su mano. Queremos darle gracias en esta hora, Padre, porque usted hasta aquí ha sido nuestro ayudador. Y usted, Padre mío, es quien guía nuestro caminar. Gracias por el día de vida vivido y porque a esta hora podemos apartar este tiempo para sentarnos a su mesa a aprender su palabra. O simbólicamente, como aquellos 5,000 se sentaron en el pasto para ser alimentados, así nosotros creemos que en esta tarde venimos para ser alimentados por su palabra. Gracias porque usted ha sido perfecto en todo. Oramos que nuestros corazones se santifiquen en usted y nos permita, Padre Santo, recibir la bendición que su palabra tiene preparada para nosotros. Que nuestra mente amplíe su capacidad de entender. Padre, que nuestra mente amplíe su capacidad de razonar para que su razonamiento esté en nuestra vida y podamos de esta manera hacer su voluntad. Nos rendimos a usted en adoración y le damos gloria a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor para esta tarde en el libro de Hechos, capítulo 16. Nuestra lección de hoy lleva por título El discernimiento como poderoso don. El texto está en el libro de Hechos 16, del 16 al 24. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 24. Búsquelo. Vamos a tener también, parece en la pantalla, la posibilidad de tenerlo, pero mejor usted lo busca en su Biblia. Por ahí a lo mejor tiene que ir subrayando algunas cositas para que el Señor nos eduque y nos edifique en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Así dice esta palabra y leámosla alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Que por su palabra seamos bendecidos. El don de discernimiento de espíritu. Primero les doy una descripción. El don de discernimiento de espíritu aparece en la Biblia en la lista de los dones de 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y ahí aparece diversos géneros de lengua y aparece también el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es dado por el Espíritu Santo, por supuesto, quien reparte a los creyentes para el servicio en el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene una activación espiritual para un servicio específico, pero no hay lugar a que uno mismo escoja el don. Dios reparte como Él quiere. El Espíritu reparte dones espirituales según la soberanía de Dios y de acuerdo con su plan para edificar el cuerpo de Cristo. Y aquí una vez más leemos el texto de 1 Corintios 12, 11, que dice que Él da conforme a la medida de la fe. Cuando se trata del don del discernimiento del espíritu, cada creyente nacido de nuevo tiene el don de discernimiento. Pero la medida del don puede variar. ¿Están entendiendo bien? Todos los creyentes nacidos de nuevo tenemos que tener el don de discernimiento de espíritu, porque de otra manera, ¿cómo discernimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios? En el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14, leemos que un creyente que ha madurado más que un niño en Cristo, que solo participa de la leche, ¿cierto? Dice que el que tiene más grado de madurez puede también comer algo sólido. El creyente maduro está empoderado por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras para distinguir entre el bien y el mal. Y aún más allá de eso, el creyente maduro, puede distinguir también entre lo bueno y en lo que es aún superior. En otras palabras, cualquier creyente nacido de nuevo que elige centrarse en la palabra de Dios, discierne espiritualmente. Yo me alegro de encontrar esta definición, porque yo siempre he sostenido que nosotros al menos tenemos que tener el don de discernimiento de espíritu. Los que hemos nacido de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, cualquiera le puede meter los dedos en la boca, pero no a un creyente nacido de nuevo. Sin embargo, hay algunos creyentes que tienen el don de discernimiento de espíritu, es decir, una capacidad superior dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y las doctrinas engañosas. Eso es lo que estamos hablando del tema de hoy. Hay que tener esa capacidad para discernir entre uno y lo otro. Estas doctrinas engañosas no están propagadas por la carne, sino por los demonios. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, y en 1 de Juan 4:1, somos exhortados a discernir espiritualmente. Para algunas personas en el cuerpo de Cristo han recibido una capacidad especial para detectar estas doctrinas. Estas doctrinas que, como ustedes saben, han plagado a la iglesia desde el principio de la historia de la iglesia. Ya desde el primer siglo, como en la historia que vamos a leer y hemos leído en el día de hoy, había personas que intentaban persuadir o estorbar la fe pura del evangelio. Estos cristianos están tan familiarizados con los dones y con la palabra de Dios que reconocen al instante lo que es contrario a la palabra. Lo perciben, huelen, tienen una sensibilidad superior. Que Dios nos ayude para tener esa sensibilidad. Y usan la palabra de Dios para probar los espíritus, para ver los que están alineados con Dios y cuáles están en oposición. Los que disciernen espiritualmente son diligentes en usar bien la palabra de Dios. Y aquí hay que tener cuidado, porque ustedes saben que aún los apóstatas usan la palabra de Dios y aún el propio diablo usa la palabra de Dios cuando quiere tentar a Jesús. Así que no porque alguien venga con la Biblia por delante viene en el nombre del Señor. De eso vamos a hablar esta noche. Hay diversidad de dones para equipar el cuerpo de Cristo, pero esas diversidades están básicamente para la edificación y la construcción del cuerpo de Cristo. Si no edifica, si no construye, ya no viene de parte de Dios.
El éxito de ese cuerpo depende de cada uno de nosotros y de sus partes, cumpliendo fielmente sus tareas como Dios los ha capacitado. Ningún don espiritual debe utilizarse para dominar a otros o para reclamar para sí una unción especial de parte de Dios. Y esto también es falta de discernimiento. Cuando alguien dice, no, pero mi don es superior al tuyo, ¿existe algún don que sea más importante que el otro? No, todos los dones son correlacionados unos a otros. Sirven para el cuerpo de Cristo, pero pueden tener diferentes funciones. Siempre hemos pensado, porque el cuerpo de Cristo es como nosotros, ¿cierto? Las manos sirven, entonces las mantenemos. Y siempre entonces yo he puesto el ejemplo del dedo chico, ¿cierto? Del pie. Porque parece que ese es el que menos sirve. Entonces si usted se lo corta, no le molesta. ¿O sí? ¿Para qué sirve? Para el equilibrio, para la estabilidad. Eso quiere decir que si nosotros extirpamos de nosotros un miembro, nos desestabilizamos. Por eso es que tenemos que tener esta amplitud de criterio, pero también tenemos que discernir lo que nos edifica y lo que no nos edifica. Que Dios nos ayude. Esto es lo que vamos a estudiar en esta noche. Esta es la introducción nomás. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bueno, no sé si en un puro estudio. Potenciar y reforzar la importancia de mantener activo el don de discernimiento en momentos de crisis. ¿Sabe, amado? Cuando hay una crisis como la que hemos tenido, hubo que discernir entre varias cosas. Lo he compartido con otros. En forma pastoral, yo tuve que discernir entre cómo manteníamos activa la iglesia. Y fue una conversación tan sencilla con mi hermano Patricio. Así de sencillo. Ustedes saben que no es nada elaborado, no hicimos un plan a 2 años, ¿no? Yo me juntaba con la junta de oficiales igual todos los meses, a veces por Zoom, a veces presencial, pero nos juntábamos igual. Seguimos haciendo todos los trabajos de la iglesia, pero tuvimos que tomar una determinación. Hay algunos que cerraron los templos, pero parece que ellos también se fueron a... ¿Me entendieron? Y no hicieron nada, y dijeron, está bien. Nosotros por el otro lado sentimos que había que agregar en vez de restar. Entonces la radio comenzaba a las 8, empezó a trabajar desde las 6. Teníamos el último programa hasta las 9:30 porque había toque de queda. Agregamos un programa a la final de la noche y terminamos teniendo la radio con programación en vivo hasta las 11. Entonces, en vez de restar, sumamos. Cada uno, vuelvo a decir, cada uno decide. Ahora, todos estos horarios que yo se los menciono son libres. El que quiere se suma y el que quiere no se suma. Pero que la posibilidad ha existido, la posibilidad existe. Entonces también usted decide cómo activar su don de discernimiento de espíritu o de hacerlo dormir. A veces a todos le decimos que está bien y no activamos los dones. Los dones tienen que estar activados conforme a lo que la palabra del Señor enseña. Aquí no se trata de ser iluminado y decir, no, eso es una nueva revelación, va a tomarse un vasito de agua y va a ser sano. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si la Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos, también habla de la oración de fe. También dice que di la palabra y mi siervo será sano. Pero hay que tener cuidado con agregarle cosas que la Biblia no dice, porque entonces transformo algo que podría ser muy humano en algo que le doy carácter de divino. Ahora, no puedo negar que Dios tratará de una manera con uno y de otra manera con otro, pero no puedo tirar una raya y decir, todos los que se suban a la alfombra van a ser sanos. Y si no caen todos arriba de la alfombra, entonces una idea que está en la Biblia, no, es algo que yo puedo tener. Hay que tener cuidado con esto. Y aquí es donde ustedes tienen que orar por mí para que yo no pierda el discernimiento de saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Les quiero contar para empezar que una de las grandes luchas que yo he tenido en mi vida espiritual y en mi vida pastoral es cuando estoy predicando y vienen a mi mente pensamientos, historias de los que yo he vivido. Y yo luché mucho con eso. Y yo trataba de nunca contar algo porque siempre he escuchado la crítica de que hablan más de ellos que de la palabra. Entonces yo siempre, cuando venía a mi mente un pensamiento, le decía, Señor, perdóneme, no me deje desconcentrarme, porque yo pensaba en una desconcentración, aunque son particularmente historias que yo he vivido. Hasta que un día el Señor trató conmigo
Y me dijo, si yo te lo recuerdo, es porque quiero que lo cuentes. Y desde entonces usted me escucha decir, a veces en todos los locales voy y cuento la misma historia, con algunos matices diferentes, pero hasta tengo que andar preguntando y digo, ¿ya les conté esto? Y cuando veo una carita que me dice no, ya la cuento de nuevo. A lo mejor usted dice, oiga, pero pastor, ha contado esta historia 50 veces, pero el Espíritu Santo me lo recuerda. Porque la palabra del Señor también nos enseña que debemos predicar por testimonio a las naciones. Y cuando nosotros no tenemos testimonio, ¿de qué hablamos? Porque es facilito cargar la mata, hermano. Y perdónenme que sea tan expresivo en esto. Impongamos toda la Biblia, hay que hacerla toda, pero tiene que empezar por mí. Porque hay algunos que son bien buenos, igual que los fariseos, ¿no? Hagan y hagan. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia parte con hagamos, ¿no? La Biblia dice que nosotros debemos ser oidores, sino hacedores. Y el hacedor comienza por mí. Entonces, si yo soy capaz de hacer lo que les enseño, entonces vamos. Pero si yo le digo a ustedes que vayan a predicar, a que el Señor los acompañe, y aquí me quedo yo esperándolo, ¿no? No, pues yo tengo que ir con ustedes. Excepto el culto general, que me quedo esperando a los locales cuando llegan los demás predican, yo estoy junto a ustedes. Donde tengo que ir, ahí trato de estar en el primer punto. Bueno, vamos a esto. ¿Cómo activamos o cómo mantenemos activo el don de discernimiento en tiempo de crisis? ¿Cómo podemos distinguir algo falso? Vamos a una siguiente ilustración. Dice, a un supervisor de cajas de un banco se le preguntó cómo los cajeros pueden reconocer un billete falso. ¿Usted sabe reconocer un billete falso? Yo fui a comprar hoy día al supermercado y delante mío había una ancianita y pagó con 10.000 pesos y la cajera le dijo, señora, este billete es falso. Y la ancianita no le dijo nada. Y ella tomó el billete y le dijo, es falso, señora. Y como para no herirla, le preguntó a la otra cajera y le dijo, mira, este billete, y ella la miró y le dijo, es falso, se ve que es falso. Y le dijo, señora, no tiene sello. Y la ancianita dijo, no sé dónde me lo dieron. Pero una ancianita que seguramente vive con tan poco, ese billete significa a lo mejor la comida de más de un día. Que Dios nos ayude. De hecho, ella estaba comprando unas cositas y dijo, ojalá me alcance con lo que me queda. Y le alcanzó felizmente y tenía un poco más de dinero. Pero a lo que voy es que un cajero de un banco, o un cajero en general, topa un billete, no todos, pero creo que tienen esa habilidad de reconocer cuando un billete es verdadero y cuando un billete es falso. A lo mejor todos no tenemos esa habilidad, porque no estamos acostumbrados a tomar mucho dinero. Entonces cuando viene alguien y nos da un vuelto, al menos yo hago eso, lo recibo y me lo guardo. Si venía un billete malo no me di cuenta. No tengo costumbre de tomar, de contar. Bueno, siempre cuando estamos hablando de personas de confianza, porque a lo mejor si uno está en un banco y le va a hacer una cantidad de dinero, la cuenta para saber si verdaderamente era la cantidad que uno había solicitado que le pasara. Este ejemplo que nos da como ilustración nos dice que así como el cajero del banco es capaz de discernir, de darse cuenta cuando un billete es falso, la forma de distinguir lo falso es comparándolo con lo verdadero. Así de sencillo. No hay otra manera de comparar lo falso sino con lo verdadero. Para reconocer la falsedad espiritual debemos conocer en profundidad a Cristo y su verdad. No hay otra alternativa. La manera de que yo reconozca lo que no es de Dios es conociendo lo que es. Que Dios nos ayude. Cuando nosotros no conocemos lo que es de Dios, entonces la confusión, la angustia y el temor y la falsedad intenta rodearnos. Porque no conocemos, no tenemos discernimiento de espíritu. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de discernimiento está activo en nosotros, entonces inmediatamente percibimos que aquello no es de Dios. Y aquello que no es de Dios sale rechazado. ¿Se ha dado cuenta que a veces sentimos rechazo por alguna persona? ¿No les pasa? Y después usted se entera de que aquella persona lee el tarot, de que aquella persona tiene tal o cual situación. Por eso usted sentía que algo chocaba. Recuerdo una historia del pastor Orellana, yo creo que ustedes la tienen que haber escuchado. Creo que la contó aquí mismo en una vigilia, que cuando él era pastor en Constitución visitaba a una señora que tenía una tienda, él iba a orar por ella.
Pero un día que fue a orar, mientras estaban ahí, ella se puso muy nerviosa. Y él vio que venía entrando a esa tienda una bruja. Le dijo, ¿por qué se pone nerviosa? No, pastor, le dijo, ¿puede venir otro día, por favor? Y él se retrocedió un poquito y se quedó ahí. Y entró la bruja y se puso donde él estaba. Le dijo, ¿ya escuchó? Váyase. Y él le dijo, ¿le da miedo que yo esté aquí? Y ella le dijo, no, pero yo voy a conversar ahora con la señora. Y el pastor Orellana nos contó a nosotros acá, que le dijo, ¿sabe, señora? Si quiere me pongo de rodillas delante suyo y usted pone sus manos en mí y a mí no me pasa nada. Pero si usted se pone de rodillas y yo pongo mis manos en usted, a usted sí que le va a pasar algo. Y esa bruja le dijo, señora, me voy yo vuelvo otro día. Escúchame bien, iglesia amada. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener miedo de un mal espíritu si el Señor, que es el Dios Todopoderoso, está con nosotros? Nos falta quien por ahí de repente siembre este discurso de empobrecimiento espiritual. Me contaron, me dijeron y andamos todos asustados. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está plantada nuestra fe? No estamos en la roca que es Cristo. Que Dios nos ayude. Algunas definiciones que podemos ver son estas. Una definición de discernimiento es que es el juicio por el cual percibimos y declaramos diferencias entre varias cosas. Esta es una definición del diccionario. Pero en lo espiritual, discernir es la habilidad dada por Dios para distinguir el bien y el mal. Darnos cuenta cuando algo no es bueno. Es para evaluar situaciones, actitudes y espíritu de personas basadas en la palabra de Dios. El discernimiento de espíritu es la habilitación espiritual que permite distinguir el origen de algún espíritu manifestado, considerando tres orígenes. Uno, el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y los espíritus malignos. No todo es del diablo, a veces el espíritu del hombre. ¿Sí? La egolatría es el espíritu del hombre. Y a veces nosotros decimos, entró el diablo. No, eso es el espíritu del hombre. El hombre busca su propio ego, su propio aplauso. El espíritu del hombre. Entonces tengamos cuidado, porque a veces nosotros mismos ensalzamos más la figura del enemigo que la de Cristo mismo. Ya entró el diablo. ¿Cómo eso? No, es el espíritu del hombre que tiene que ser sujeto a ponerlo a los pies de Cristo. Pero a veces parece que el enemigo es más alabado en un culto que el mismo Dios. Porque en todo le echamos la culpa, ¿no? ¿Qué decimos? El diablo metió la cola. ¿Y qué le pasó? Llegué atrasado. ¿Y a qué hora salió? A las 7. ¿Y a qué hora el culto? A las 6:30. ¿Quién metió la cola? Pues el hermano que se atrasó nomás. Pues. Entonces no ande agrandando al enemigo. Al contrario, nosotros tenemos que exalzar el nombre del Señor. Ahora no olvidemos que Satanás es un falsificador, padre de mentira. Y es también imitador de las obras de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con las imitaciones. Mire lo que voy a decir. ¿Se ha dado cuenta que antes cuando alguien danzaba había que hacerle círculo? Porque podía chocar. Ahora no cuidamos a nadie, dejamos que dancen nomás. ¿Por qué no chocan? Porque el espíritu es ordenado. Pueden estar danzando todo en el mismo espacio y sin embargo no chocan. Porque el Señor ordena las cosas. El Espíritu Santo tiene poder para ordenar. Que Dios nos ayude. Quiero llevarlo a algunas citas bíblicas donde podemos poner a prueba el discernimiento. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9. ¿Si me ayuda este listo? El capítulo Segunda de Reyes 4, versículo 9, nos cuenta la historia de la Sunamita y Eliseo. La conocen, ¿cierto? Y dice que la Sunamita, la mujer de Sunem, le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Cómo esta mujer tenía esa capacidad para discernir?
Ella no dice que Eliseo le dijo a ella, yo soy el profeta. No. Dice que ella le dijo a su marido, este que pasa por nuestra casa, y dice, he aquí ahora. Vale decir, ella viene de un razonamiento. El don de discernimiento de espíritu no es que a usted se le prendió la ampolleta, no. Usted tiene que tener practicando su don. Es como usted cuando deja de andar en bicicleta. Lleva 20 años sin andar en bicicleta, toma la bicicleta y no es lo mismo como antes. Porque para andar en bicicleta hay que tener estabilidad. Entonces también el uso de los dones debe ser permanente. Permanentemente tenemos que estar discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esta mujer le dice a su esposo, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y a continuación le dice, ¿qué le parece si le hacemos una pieza, le ponemos un lugar? Parece que su esposo estuvo de acuerdo. Mi amado, cuando el don de discernimiento de espíritu está activo en nuestra vida, ni siquiera preguntamos qué es, a lo mejor es verdad. Dice que ahora ella le declara, y eso es lo que le pide. Mira, ahí está el siguiente versículo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Vale decir, reconociendo que era un varón de Dios, decide honrarlo, decide bendecirlo. ¿Ha bendecido usted al varón de Dios? No tenga temor de hacerlo. Ya conocen esta historia, yo no voy a avanzar, pero me gustaría predicársela, porque es tan bonita la historia de la tsunamita. Pero no se la voy a predicar. Si quieren ustedes, los enviados la predican en la semana. Pero lo que le estoy diciendo es cómo esa mujer tenía tan activo el don de discernimiento de espíritu. En Juan capítulo 4, versículo 19, nos cuenta la historia de Jesús y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan ya que Jesús se había quedado descansando, cierto? Estaba junto al pozo. Y viene la mujer y le pide a Jesús que le dé agua. ¿No es así? Entonces, la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Si ya tú sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. En esa conversación, Jesús le revela a esta mujer lo que ella era. Y esta mujer, que era samaritana, que no tenía acceso a escuchar a Jesús, sin embargo el Señor procuró ese encuentro, le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Ahora tendríamos que decir que más que profeta, sí, Jesús es Dios. Sin embargo, al reconocer eso, la mujer le dijo, lo que me acabas de decir es verdadero. Podría ser que alguien que llegue a su casa le diga a usted algo que usted no más sabe. Nos hemos encontrado con tantas sorpresas en eso, que cuando usted está hablando a alguien, el Señor usa sus labios, los suyos y los míos, y usted le descubre a alguien lo que está ocurriendo. No por eso quiere decir que usted es más espiritual que otro, ya lo dije delante. Quiere decir que Dios utiliza su vida y mi vida para ser de bendición para otros. Discernimiento de espíritu. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 16 al 22, nos cuenta una historia bien triste. Bueno, ustedes saben que el libro de Jeremías es donde el pueblo va a ser entregado a cautiverio. Pero en este texto nos dice que habían profetas que no eran de Dios. Y estos profetas le decían al pueblo, Dios va a hacer cosas con ustedes, Dios va a ser, no sé, diferente a lo que Jeremías decía. Jeremías dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hermano amado, vuelvo a reiterar, y esto para que usted lo aprenda, para usted y lo enseñe. El profeta tiene que estar basado aquí. Si no está basado en la palabra, yo no le pasaría ni el púlpito. Ay, es que tuve un sueño. ¿Se acuerda que antes pasábamos hablando de los puros sueños? Y los sueños no son malos, son bíblicos. La Biblia dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Pero esos sueños tienen que estar apegados a la palabra. No se trata de agregarle un libro 67 que se llame el libro de los sueños, porque ese libro no existe. ¿Me están escuchando? Es bueno. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio
de su propio. Hay que tener claro cuando es mi corazón, porque yo tengo deseos personales. ¿Usted tiene sueños? ¿Tiene deseos? ¿Le gustaría ir o adquirir o ver a sus hijos ser más mañana? ¿Cierto que sí? Esos son los buenos deseos de nuestro corazón. Y la Biblia incluso aún nos enseña que el Señor cumplirá los deseos de nuestro corazón, pero tenemos que ponerlo en el lugar que corresponde. El versículo siguiente dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Se da cuenta? El pueblo iba a ir cautivo. Usted ya conoce la historia. Después del libro de Jeremías, y aún en el libro de Jeremías, ya se registra la deportación. Y luego viene el libro de Lamentaciones de Jeremías, un libro de dolor. Sin embargo, los profetas mentirosos decían, no se preocupen, va a haber paz, siga. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Dice Jeremías, y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Esto ya es lo que está hablando Jeremías. ¿Se parece paz a tempestad? ¿No es cierto? Parece que aquí hay un discurso contrario. Jeremías está diciendo, vendrá tempestad, saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Hasta el 22 parece que. No envié yo a aquellos profetas, y esto es lo fuerte. ¿Quién lo dice? Jeremías. ¿Pero quién le está hablando a Jeremías? Dios. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Qué es lo que es el secreto? ¿Ya conocen el texto bíblico? En el Sermón del Monte, donde dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te responderá en público. Entonces, ¿qué es lo que es el secreto? Estar en oración, estar en una relación con Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hasta ahí nomás parece. Mi amado, no le diga todo amén. Tengo una palabra que decir. Ustedes, mis hermanos guías que están presentes, cuando llegue alguien a su local y dice que tiene una palabra que decir, que primero se la diga a ustedes. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque a veces la profecía es de Dios, pero no es para la iglesia, es para una persona puntual. Entonces, cuando lo dicen a la iglesia, le descubren a la iglesia algo que la iglesia no entiende y no la edifica. Pero como usted está en ese lugar y esa persona le dice, traigo esta profecía, y luego a lo mejor le va a decir, y yo vi en mi sueño a una persona con tales características, y usted, mi hermano, mi hermana, va a decir, es para el hermanito tanto. Ahí viene llegando, hable con él, y ahí va a ser una bendición. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado estas profecías generales? Profecías que son de Dios, pero que no son para todos. Que Dios nos ayude y que tengamos la capacidad de discernir, porque cuando discernimos mal, toda la iglesia es afectada. Y escúcheme esto que lo tengo que enseñar. Cuando alguien toma este lugar y enseña algo incorrecto, y luego después yo le reprendo en privado, toda la iglesia aprendió que lo incorrecto se dijo desde el púlpito. Y yo, pastor, y ustedes guías que están presentes aquí, oficiales, son responsables de ayudarme a mí a sacar a ese hermano del error. Por lo tanto, lo objetivo sería, lo digo hoy día, que después de que ese hermano termine de predicar, usted diplomáticamente corrija el error. ¿Por qué? Porque ese hermano que está ahí sentado, especialmente el hermano que tiene poco conocimiento, se queda con la sensación de que aquello que se enseñó que estaba bien era lo correcto.
Y usted que estaba ahí es responsable. Después tenemos en la iglesia gente débil espiritualmente, porque cree todo lo que se le dice. Y vuelvo a reiterar, esta es la verdad perfecta. La verdad es que todos nuestros cultos tienen profecía, porque esta es la profecía perfecta. Amén. Que el Dios active los dones de profecía, amén. Pero que estén aquí, basados en la palabra del Señor. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 23, nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba Simón el Mago. ¿Lo han escuchado? Este hombre seguía a los discípulos y veía que las maravillas eran tan grandes que un día le dice: oye, ¿por qué no me venden ese don a mí? Claro, porque dijo: está pero tirado con onda esto, pues el negocio es fantástico. Lo que él escucha es esto: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Saben, mi amado? A veces hasta los hechiceros se quieren convertir a Cristo, pero no porque digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Yo antes escuchaba en una radio por aquí cerca a uno que le decían el príncipe Farouk, y decía: hermanito, Dios les bendiga, hermano. Hablaba igual que nosotros. ¿Y cuántos hermanos cayeron en la garra de esa gente? ¿Sí? ¿Creen o no? ¿Por qué? Porque escuchaban un lenguaje igual que el de nosotros. Tenga cuidado usted, si cualquiera puede hablar, pero no porque hable viene de parte de Dios. De hecho, cualquiera que hace hechicería no viene de parte de Dios, por hermano. Eso no hay que discernirlo con el don de discernimiento. Para eso hay que tener el don de cachativa, y ese no es bíblico. Dígame amén, por lo menos. Sí, porque resulta que nosotros nos hacemos parte a veces de las obras del maligno y aún de los espíritus del hombre, cuando nosotros le damos credibilidad a algo que no es de Dios. Escúcheme, si yo le paso este púlpito a alguien y digo: nos va a predicar el pastor, yo tengo que saber que es pastor, porque cuando yo lo presento como pastor, ustedes lo van a recibir como pastor. ¿Y qué pasa si es alguien que se autoproclamó pastor? ¿Se acuerdan que yo les conté de una vez que tuve que ir a Santiago a una entrevista con un abogado? ¿Se acuerda alguien o no? Ya, más de alguien no sabe la historia, se la cuento de nuevo, ¿ve? Un abogado, un hombre importante. Y me atendió, y después de que hicimos todo el trámite, me dijo: yo también soy pastor. Mire, yo estaba a punto de decirle colega de un abogado, no era malo, ¿no? Una oficina en el centro. Pero el Señor parece que en su celo mi discurso fue otro. Y yo le dije: qué bueno. Le dije yo: ¿y dónde pastorea usted? No, me dijo: yo salgo a predicar, tengo hartos pastores amigos, me invitan a predicar a su iglesia, así que todos los domingos yo estoy invitado. Ah, qué lindo, le dije yo. Oiga, y los domingos cuando usted no va a predicar, ¿dónde se congrega? No, yo oro en mi casa. ¿Y usted no es pastor? Sí, si todos me dicen pastor, no, pero no porque le digan pastor, usted es pastor, po. Si el pastor es pastor porque las ovejas lo siguen, po. Si usted mira para atrás y no lo sigue nadie, no es pastor, po. No, es que yo tengo un carnet que dice pastor. No, si yo podría tener un diploma que diga ingeniero en no sé, en aeronáutica, po. Y le tengo miedo a andar en los aviones. ¿Ah? Ingeniero aeroespacial. ¿Por qué? Porque creo que vamos a volar un día y hasta tengo un coro: volaré. No, pues eso no me hace ingeniero. Yo para llegar a ser ingeniero tengo que haber ido 5 años a la universidad. Entonces un pastor no es pastor porque se proclama. No, y aquí es donde tenemos que tener discernimiento. A veces nosotros mismos: no, apareció aquí el pastor, gloria a Dios. ¿Y a dónde tiene su iglesia usted? No, estoy aquí todavía. Perdónenme, amado, que yo sea tan pesado, pero tengo responsabilidad espiritual sobre ustedes. Y lo que yo apruebo, ustedes lo van a aprobar. Después le aviso cuándo va enviado. Que Dios nos bendiga. Yo tengo responsabilidad espiritual sobre ustedes. Y si yo cometo un error, la Biblia me dice, incluso habla de los ciegos, guías de ciegos. Si el que cae, los otros van a caer juntamente con él. Entonces, ¿se imagina después a quién le van a pasar la cuenta a ustedes? A mí, pues. Sí, pero usted nos dijo. Que Dios nos ayude. Entonces, cuidado con estos que andan así como hiel de amargura y prisión de maldad. Veo que está. ¿Quién estaba así? Simón, po.
lleno de amargura, lleno de dolor. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos da una orden. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, las cartas paulinas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y ni siquiera lo voy a explicar porque esto hay que leerlo nomás. Miren lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu. Si usted está leyendo conmigo, se dio cuenta que no dice Espíritu Santo, porque dice Espíritu con minúscula. El Espíritu Santo se escribe con mayúscula. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Que Dios nos ayude. Qué bueno el estudio. Qué bueno que vinieron pura gente madura en el Señor. Porque esto a usted le hace bien, esto a usted lo robustece, esto a usted lo alimenta. Entonces usted no va a andar diciéndole amén a cualquiera, sino que va a decir, a ver, déjeme, Señor, deme revelación, deme claridad, deme entendimiento. Que Dios nos ayude. Estamos hablando del discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es una necesidad imperiosa. Para esto tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. En tiempos de crisis, no solo la iglesia, sino toda la humanidad se atemorizó por los eventos sanitarios. Era obvio. ¿Cómo no iba a ser para un doctor complicado sin saber que estaba atendiendo personas contagiadas, sin tener una vacuna? Yo no sé cómo lo habrá vivido Estelio, pero yo oramos por ellos. ¿Por qué? Porque venían todos los días con una capa encima, pero tomando PCR, que nuestro hermano Estelio vivió todo ese proceso. Y en una de esas también se contagió. Ahora el contagio vino cuando ya habían alguna respuesta, pero ¿cómo fue al principio? ¿Cuánta gente no salió más de la casa y aún casi no salen? ¿Por qué? Por la posibilidad de contagiarse. Entonces tenemos que entender este proceso. Personas que dejaron sus actividades sociales, pero también esto ha dejado la puerta abierta para que falsas doctrinas tomen su lugar. Porque cuando hay temor, a veces se crea todo. A veces nos pasa con una enfermedad. Nos enfermamos de algo ya que nos dice, tómese estas gotitas, son lo mejor del mundo. Y después le dicen, yo me las tomé, a mí me hicieron súper bien, pero es que todos los organismos son diferentes. Y usted se tomó las gotitas y se enfermó más encima. Ya está enfermo, le hizo más mal. Partió a la posta y allá le dijeron, oiga, usted está con una, ¿cómo se llama? Cuando uno no tiene que usar un medicamento, ¿cómo se llama? Con intoxicación. Pero ¿cómo? Si yo no, porque uno también como que va adelantado. Si yo no he comido nada, no he tomado nada. Hasta que su arrebato de sinceridad le dice, no, mire, me tomé unas gotitas nomás. ¿Y qué tenían las gotitas? No tengo idea. ¿Cómo se llamaban tanto? Y le miran, pero estas son con penicilina. ¿Y usted es alérgico a la penicilina? O sea, estaba enfermo, más encima ahora está intoxicado. Así nos pasa también con la verdad de la palabra. Porque en búsqueda de, a veces, y esto a mí, y perdónenme que sea tan sincero, a mí me duele lo que voy a decir. A veces cuando vienen visitas, después les damos la oportunidad para que los hermanos den gracias a Dios por las visitas que tuvieron y dice, ¡ay, que me hizo bien! Porque los hermanos me sacaron de hartas dudas. Y digo, pero si aquí hay estudio bíblico. Pero no vienen. Ustedes vienen, nosotros ni vienen. El domingo volvemos a las escuelas dominicales. Una vez me acuerdo que di un tema sobre la familia, una escuela dominical. Y una hermana se me acercó y me dijo, mi pastor, qué estudio más importante. De esto debiéramos estudiar más seguido, me dijo. Y yo le dije, llevamos un año haciendo este estudio, hermana. Y esta es la primera vez que usted viene. ¿Saben cuánto duró el estudio de la familia? 2 años. No tengo seguridad cuántos vinieron. Yo lo paso hoy día y ustedes todos van a decir que linda enseñanza, nueva, nunca había escuchado. Que Dios nos ayude, porque el Señor nos quiere enseñar todo, ¿no ve que todo está escrito aquí en la palabra? Amados, tengamos cuidado porque este tiempo de crisis se puede abierto las puertas a falsas doctrinas que toman en la mente de las personas. ¿Sabe? Yo encuentro bueno que hoy día tengamos acceso a la tecnología, pero hasta aún eso
ha abierto la puerta para que se escuche de todo. Entonces alguien le dice, usted va a hacer esto para que tenga seguridad y calma, y entonces ahí parte la persona para allá. Es fácil manipular la mente de las personas, ¿sabían ustedes? ¿Sí? Mire, yo me pongo un gil pañito aquí y a ustedes se los regalo y sean todos bendecidos con su pañito. Más encima le pongo la Biblia y digo, no, pero es que mire, si cuando Pedro pasaba las ropas de Pedro sanaba a los enfermos, usted se va a ir con esta bendición. Pero resulta que lo que nos lava y nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Es nuestra fe en nuestro Salvador. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado. Que Dios nos ayude. El don de discernimiento de espíritu es fundamental para evitar que los engaños de Satanás tomen desprevenidos a los creyentes. Y por eso que tenemos que predicar la palabra de verdad. La palabra como es. Porque cuando nosotros nos pilla desprevenido el enemigo, nos da vuelta para un lado y otro, hermano. Somos como una hoja seca. La iglesia se fortalece, se protege y se edifica con el uso de los dones. Y ustedes, mi amado, y yo, debo tener mis dones activos, lo más activos posible. Y los dones no necesariamente son manifestaciones que se tienen que dar dentro de un culto. Porque si usted tiene un don de maestría y tiene que enseñar a otro, a lo mejor no es en el culto. Bueno, predicando sí, pero a lo mejor alguien le dice, oiga, esta palabrita no la entiendo. Y usted, el Señor, le da la gracia y le explica. Después, me abrió la mente. Claro, porque tiene el don, pues. Actívelo, úselo. Que Dios nos bendiga. El uso de los dones en general son para distinguir la verdad y entrega herramientas para que el cuerpo de Cristo pueda contrarrestar las enseñanzas y creencias falsas. Mi amado, ¿cuánto el enemigo ha dañado a la iglesia de Cristo? ¿Sabe por qué? Por cristianos inmaduros. Perdónenos el Señor. Que a todo le dicen amén. Y perdónenme la frase que voy a decir porque es media fuera de lógica. Que agarran los fierros calientes, hermano. Que para donde le dicen, allá van. Que Dios nos ayude. Y estoy hablando con los profesores de la iglesia, así que a ustedes les puedo hablar clarito. Porque vuelvo a decir, esto es una necesidad, algo que tenemos que corregir. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es claro. Él fue 100% humano y 100% divino. Sin embargo, estuvo atento y apercibido para discernir. Veamos algunos ejemplos bíblicos. ¿Se acuerda usted la historia de Jesús y Natanael en Juan capítulo 1, 47? Cuando lo ve debajo de la higuera, ¿cierto? Y luego le habla y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo discernió Jesús si no había hablado con él? Porque no había hablado con él todavía. Pero se sorprende Natanael. Felipe lo va a buscar. ¿Ustedes conocen la historia? Le dice, este es un verdadero israelita. A mí me gusta esta frase, la voy a anotar. Más que un día de esto ustedes me van a encontrar predicando este mensaje. ¿De dónde Jesús sacó ese conocimiento? ¿Sabían ustedes que en la tierra se habla de nosotros, pero también en el cielo? En la tierra pueden ser puros aplausos. A lo mejor aquí nos dicen, no, usted es el más simpático, usted es el más agradable, la más linda. No, pero lo importante es lo que se diga en el cielo. Y yo creo que aquí lo que se nos revela es lo que Jesús sabía de Natanael en el cielo. He aquí un verdadero israelita, pero no solo eso dice, en el cual, en el cual no hay engaño. Oiga, que sería lindo que el Señor hablara así de nosotros. A lo mejor de alguno de los presentes el Señor está hablando esta noche y por eso nos recuerda la historia de Natanael para decir, así te veo yo también a ti. Que Dios nos ayude. Pero también Jesús discernió el espíritu erróneo de Juan y Santiago. Ellos querían que descendiera fuego del cielo para destruir a los que no habían recibido a Cristo. Ustedes conocen esta historia de Lucas 9:55, ¿cierto? Jacobo y Juan. Le dice, vosotros, a ver, ahí está. Entonces volviéndose él, los reprendió. Porque ellos le dijeron, maestro, hagamos que descienda fuego del cielo.
Oiga, si nosotros pasáramos orando así por los que no nos quieren, pasaríamos en puro incendio. Ahora recordemos algo, que el libro de Marcos 3, versículo 17, dice que estos dos tenían un apellido. ¿Se acuerda usted de ello? Los Boanerges, los hijos del trueno. Estos eran violentos, po. Entonces cuando vieron que estaban rechazando a Jesús, ellos dijeron: no, esto hay que ponerlo en su lugar, maestro, haz que descienda fuego del cielo. ¿Ustedes creen que podía descender fuego del cielo? Sí. Si hizo descender fuego del cielo Elías, ¿cómo no iba a poder Jesús? Sin embargo, Jesús traía un discurso diferente. Por eso los reprende. Los reprende. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Iglesia amada, el evangelio no es violencia. El evangelio es paz. ¿Podríamos imponer la fe? A lo mejor hasta así. Pero alguien que se le impone la fe no cree verdaderamente, sino que está obligado por imposición. Sin embargo, la fe verdadera se establece, se cree, es un convencimiento. Con frecuencia Jesús discernió los espíritus malignos. En una ocasión encontró a una mujer encorvada. Por favor, Lucas 13:12. La Biblia es específica en declarar que un espíritu maligno le había causado esa enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sabe, amado? Es tan cuidadoso las palabras de Jesús. A veces nosotros a todos lo llamamos espíritu. Y Jesús no le llamó espíritu. Eres libre de tu enfermedad. Entonces llamó a aquello enfermedad. Al revés de otro momento en cuando un joven parece ser que tuvo un ataque de, ¿cómo se llama esto cuando la gente pierde el control? De epilepsia. Y la Biblia lo llama lunático. Y dice que Jesús reprendió al espíritu. ¿Se cuenta? Y eso, según yo, podría haber sido una enfermedad. Sin embargo, Jesús lo reprende como espíritu. Porque Él ve mucho más allá de lo que yo soy capaz de ver. Amados, tenemos tanto que aprender. Pero sobre todo, tenemos que activar los dones en nuestra vida. Vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se me está terminando y me falta un poco más. Así los dejo entusiasmados para la próxima vez. Cuando Pablo se acerca a esta muchacha, Pablo discierne lo que esta muchacha quería hacer. No se olvide que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Lo que esta muchacha decía, ¿era mentira? No, era verdad. Miren, vamos al texto de nuevo. Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Lucas, quien escribe este libro, dice clarito que el espíritu que esta mujer tenía era de adivinación. El espíritu de adivinación es de Dios. Aquí no se trata de andar adivinándole a usted su vida, por hermano. No, el espíritu, si el espíritu le habla, eso ya le da testimonio. Pero aquí esta mujer adivinaba, ¿cierto? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y esto es lo que le molestó a Pablo. ¿Por qué un espíritu del mal hablaba de que ellos eran hijos de Dios? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que una mujer como una gitana que practica hechicería y dice: buen hombre, deposita dinero en mi mano, tú tienes algo especial, y usted se siente el súper espiritual? Esa mujer me vio que Cristo vive en mí. Sí, pero yo creo que todos debiéramos ver que Cristo vive en nosotros. No solamente la bruja, sino la vecina y el caballero del almacén, y el vecino de por allá y el vecino de por allá. ¿Cierto? Entonces nos enorgullecemos de que esa mujer
vio que teníamos algo en la frente y decimos, ese es el sello del Espíritu, las arras de la palabra que me enseña que estoy listo para ser salvo. Gloria a Dios. Está bien todo eso. Pero ¿por qué se enoja Pablo? Porque él no estaba dispuesto a que el enemigo, a que un espíritu que no era de Dios estuviera poniendo en evidencia lo que Dios había hecho en él. Esta, siguiendo a Pablo, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Mire, más encima, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, esta mujer más encima decía la verdad. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Termino diciendo esto, no le guste a usted el aplauso de los hechiceros, por hermano. ¿Ve que usted me hace acordarme de cosas que yo he vivido? Una vez allá en Lonquén me mandó a buscar una señora y me dijo, ¿puede venir a orar a mi casa, por favor? Y a mí me gusta ir a orar, así que cada vez que puedo voy. Y fui, y después de haber orado me dijo, tiene que venir 3 días. Ya le dije yo, ¿por qué? Y 3 días seguidos me dijo. Hoy día fue el primero, tiene que venir mañana y pasado. Pero si el Señor ya le dio su bendición, es que son 3. ¿Ya entendieron o no? Yo le dije, ¿quién le dijo eso? Y me dio el nombre, me dijo, busca al pastor Israel, porque el Señor está en él. Oiga, los demonios hablando del hombre de Dios. Después fui por allá a la villita arriba. Me acuerdo clarito de esta historia. Me llaman a la radio, ¿no es que ahí me ubican? Fui allá, oré, todo. Tiene que venir 3 días. Ah, le dije yo, no me diga nada. ¿Usted fue donde tal persona? Claro, es bruja, le dije yo. No, si habla en el nombre de Dios, si los diablos también hablan en el nombre de Dios. ¿Y por qué me dijo, me buscó a mí? Ella me dijo, usted de la isla de Maipo, busque al pastor Israel. Claro, facilito encontrar al pastor Israel. Parece que me enoja eso a mí, ¿eh? Prefiero que usted hable de mí, que los vecinos hablen de mí. Hoy día fuimos a bendecir la compañía de bomberos. Eso es de Dios. Cuando nos llaman para ir a orar a un hogar a lo mejor de gente que no conoce a Cristo, o nos llaman para ir a hacer un velorio, eso es de Dios. Pero que un brujo nos ande mandando 3 días. Ni a usted lo visito 3 días seguidos. Lo visitar 3 días seguidos, usted estaría así ya, ¿no? No podría entrar ni arrodillarme siquiera de tanta bendición. Como que estaría que yo le dijera, voy llegando a orar con usted a las 12. Me paro como a las 3:30 y le digo, vuelvo mañana a las 12 de nuevo. ¿Cómo estaría? Lo pasamos bien, pero que Dios nos ayude. Iglesia amada, discierna los espíritus. Y esto que termina siendo simpático como lo conversamos, créame que es muy delicado. Porque gente sin conocimiento del Evangelio o hermanos nuestros que no tienen madurez espiritual, el enemigo los envuelve y caen. Y después de que le han mentido, y aquí es donde aparecen a veces que gente que nos, vuelvo a decir, no es el espíritu del enemigo, es el espíritu del hombre, los envuelven y le hacen pedir, a veces les piden dinero. Yo voy a orar por usted, pero no tiene unas cositas para llevarme, y empiezan a envolverle y esa persona pierde la fe. Perdonen que me alargué, pero termino con esta. Siendo pastor de la iglesia de Talagante, el Señor me bendijo con una linda familia. Unos hermanos que se convirtieron al Señor nuevitos. Vivieron la experiencia del nuevo nacimiento, estaban tan contentos. Tenían una buena situación económica. Y yo me alegré porque el Señor apareció a su encuentro. Y el Señor me permitió acompañarlo en todo ese proceso del parto espiritual, de cómo Dios activaba los dones, bonito, todo lindo. Hasta que un día, pasando por su negocio, vi que habían varios hermanos ahí. Y pasé otro día y vi también a varios hermanos en el negocio de ese hermano. Entonces, con respeto, y yo como soy clarito para hablar las cosas, le dije, hermano, ¿le puedo decir algo? ¿Sí? Cuando un hermano le pida algún favor, dinero o algo, por favor, solo si puede le da, pero no le preste. Porque si no le pagan, usted se va a malear espiritualmente.
¿Sabe cuál fue la respuesta? Es tarde, pastor. Es tarde, pastor. Eso fue todo. Hasta por ahí nomás le llegó la fe. ¿Ya entienden lo que pasó? ¿Qué había pasado? Esos hermanos que tampoco estaban muy bien convertidos, seguramente se aprovecharon de la ingenuidad espiritual de ese hermano y le mataron la fe, sembrando en él algo que no era de Dios. Cuide a su hermano, cuide a la iglesia y sobre todo cuídese usted y yo, porque vamos a rendir cuenta por todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Amén. ¿Nos acompañan en una alabanza? Bueno el estudio, ¿ah? ¿Le gustó? Ya, vengan la próxima semana, sí. Ahí me voy a dar cuenta que les gustó. Si no, van a decir, no, ahí nomás le enseñas. ¿Cuál cantamos? Oiga, qué lindo, 227, ¿ah? Nuevas alegres, dice esta alabanza. Oiga, qué hermosa melodía. Gracias por acompañarnos en esta hermosa alabanza. Nuevas alegres para decirme, yo tengo ahora y estas son, que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón, y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Más prometieron, más engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. No me importa lo que dijeren los enemigos de mi Jesús. He elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. Luchas yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Luchas. Aleluya. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio bíblico de hoy. Una bendición. Gracias.